No lleven nada para el camino, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 7. Jesús da las pautas para la misión. Jesús le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, que no lleven nada, que no anden preocupados, que anden ligeros, prácticos para ir a llevar la palabra de Dios. Cuando usted tiene muchas cosas, se preocupa de esas cosas, de cuidarlas, de protegerlas. Cuando usted tiene pocas cosas, no tienes de qué preocuparte. No lleves nada para el camino. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Todos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia
que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse en el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de aceptar esta invitación, este envío misionero de ir a predicar. Que no coloquemos trabas, que no coloquemos impedimentos,
Que no coloquemos condiciones a la hora de ir a evangelizar. Que estemos ligeros de equipajes. Que estemos prontos para ir a llevar la palabra. Digamos todos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hoy es domingo, día del Señor. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala, por este encuentro, por este compartir de su divina palabra. En este día vamos a ver que Jesucristo nos envía a predicar, pero sin muchas trabas. Es que hay muchas personas que les toca predicar, evangelizar, llevar la palabra, rezar el rosario, leer la Biblia, hacer oración, llevar el mensaje, compartir el evangelio, y colocas trabas. Y tenemos muchas trabas, muchas condiciones en la vida. Tenemos nosotros los cristianos muchas cosas por decir y no estamos trabajando y no estamos evangelizando. Para todo es una excusa, para todo es un motivo de no hacerlo. En todo momento encontramos excusas y no queremos trabajar, no queremos evangelizar. Entonces Jesús viene a decirle a sus apóstoles: miren, ustedes para evangelizar no necesitan pan, no necesitan mochila, no necesitan dinero, no necesitan túnica. Ustedes lo que necesitan es colocarse en camino. Ustedes lo que necesitan es colocarse las pilas. Los padres, las madres, la familia necesitan colocarse las pilas para llevar la palabra de Dios a sus hijos. Necesitan es tener ganas. Necesitan es echar para adelante. Necesitan ser personas con los pies en la tierra y decir: yo tengo un compromiso en mi familia, yo tengo un compromiso cristiano y lo voy a cumplir, lo voy a hacer. Miren cómo lo dice el evangelio de hoy, que está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículo 7, que nos da una bonita enseñanza, que nos da una bonita lección a todos. A la hora o en el momento en que vayamos a evangelizar y predicar y llevar la palabra de Dios. De esta manera, ustedes y yo podremos saber de qué manera vamos a evangelizar, predicar y llevar la palabra de Dios. Fíjense, en aquel tiempo Jesús llamó a los 12. Jesús llamó a 12. Jesús no llamó una multitud. Jesús no es la persona que dice: entre más masa, más mazamorra, necesitamos muchísimo. No. Jesús dice: son 12. El 12 es un número pequeño. Es un número de que no son muchos. Con 12 hizo una obra grande. Con 12 llevó una evangelización. Con 12 llevó una predicación grande. A veces ustedes y yo no nos queremos sumar. Y entonces Dios no nos va a obligar. Dios no nos va a decir: mire, usted tiene que hacerlo obligado. No. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lo que yo siempre le digo significa que con los pocos que estamos trabajando, somos pocos pero buenos. Somos pocos los 12, pero estamos llevando la palabra de Dios. Jesús no necesita cantidades, necesita que usted se ponga las pilas y ya. Necesita que usted tome la decisión de hacerlo. Los envió de 2 en 2. A los 12 los dividió en 6 grupos. De 2 en 2. Oigan, Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2. Fíjense que estos 12 se fueron de 2 en 2, para que se acompañaran, no para que pelearan. De 2 en 2 para que rezaran el uno por el otro. De 2 en 2 para que estuvieran acompañados, para que se ayudaran, para que trabajaran en grupo. De 2 en 2 para que no se le olvide que tiene un prójimo a otra persona. Y entonces dentro de la iglesia nos vamos a encontrar con personas que no saben trabajar en equipo, que no saben trabajar con el otro,
que no saben trabajar de dos en dos. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que hace él, es que yo no estoy de acuerdo con este, a mí no me gusta este don, a mí no me gusta cómo él canta, a mí no me gusta cómo él lee, yo creo que la iglesia tiene que ser así. No, la iglesia es de dos en dos. La iglesia tiene muchos carismas, muchos dones y ustedes y yo debemos aceptarlos. Y ustedes y yo debemos recibirlos. Cuando hay de esos dos en dos que se le olvida cuáles son las normas de la iglesia, entonces viene una corrección. Entonces hay personas que le dicen, yo creo que la misa debe ser así. Punto. Esa es su manera de pensar. Pero usted debe pensar en ese dos en dos. Es que yo creo que los cantos deben ser así, de esta manera. Pero usted debe pensar de ese dos en dos. Es que yo creo que la forma es esta, aquella. Usted tiene que pensar que el envío que hace Jesucristo es de dos en dos. Oigan. Les dio poder sobre los espíritus inmundos. De esto hablábamos en esta semana. El poder que Jesús le dio a los apóstoles sobre los espíritus malos. Los espíritus malos son para expulsarlos, para correrlos, para sacarlos, no para dialogar. Los espíritus inmundos tenemos un poder para sacarlos, para expulsarlos. Y entonces este dos en dos indica que dentro de la iglesia usted se encontrará con esos espíritus malos que van a atacar, que van a atormentar, que van a buscar la forma para que usted no siga adelante. Y Jesús dice, a esos espíritus inmundos hay que sacarlos. Paticas, paquete tengo, váyanse de aquí. Les mandó una orden, que no llevaran nada para el camino. Miren, para ir a predicar, Jesús nos dice, tienen que tener doctorados, tienen que tener magistrados, tienen que tener tantas licenciaturas, tienen que... No. Le dio poder sobre los espíritus inmundos y lo mandó de dos en dos. Y escuchen bien, y les dijo, no lleven nada para el camino. No lleven nada para el camino. El misionero no debe colocar excusas para ir a predicar. Ustedes y yo tenemos un mandato de Jesucristo de no llevar nada para el camino. El camino que vamos a transitar es un camino de predicación y no debemos llevar muchas cosas. No debemos llevar muchas cosas. Hoy día los misioneros se van con todo, pero no llevan la Biblia. Hoy día los misioneros se van con todo, pero no llevan el Santo Rosario. Hoy día los misioneros se han preocupado de llevar libros, de llevar cuadernos, de llevar apuntes, pero no se preocupan de llevar la palabra de Dios. Y Jesús dice que el misionero no debe llevar nada para el camino, nada que le estorbe. Y ahorita vamos a ver una lista. Cuando Jesús dice no lleven nada para el camino, nos invita a ir sencillos, nos invita a ir ligeros, nos invita a ir de la mejor manera, para que ustedes y yo podamos llevar la palabra de Dios con amor, con cariño, para que ustedes y yo podamos llevar la palabra de Dios con tranquilidad. Necesitamos no llevar tantas cosas. Miren, cuántos misioneros y misioneras llevan un maletín full de muchas cosas, pero no llevan a Cristo en el corazón, no llevan la palabra de Dios, no llevan las sagradas escrituras, no llevan la oración, el Santo Rosario. Escuchen, ¿qué es lo que no hay que llevar para el camino? Ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Jesús los mandó de dos en dos. Los mandó no significa que le dijo váyanse 2 días, váyanse 1 año, váyanse a la predicar. No, los discípulos estaban con él y le dijo vayan un momentico a predicar. Llévense su bastón, llévense sus sandalias y una sola túnica. Váyanse a trabajar. Los discípulos que estaban, los 12 que estaban con Jesús, tenían que ir y tenían que volver. Y no eran que se iban a quedar largos días. Y no eran que se iban a quedar semanas, meses. Y entonces Jesús los invita a andar ligeros. Y fíjese, en la misión es muy difícil.
Aquí en Venezuela, en el seminario, aprendí un refrán que decía: al misionero se conoce por la maleta. Al misionero se conoce por la maleta. Cuando ustedes y yo vamos a misionar, debemos llevar poco equipaje, no tanto. Jesús le dijo a los apóstoles: ¿para qué llevan equipaje? ¿Para qué llevan dinero? ¿Para qué llevan cosas innecesarias en la hora de predicar? Váyanse a predicar, váyanse a llevar la palabra, váyanse a llevar las Sagradas Escrituras. Y entonces Jesús nos invita a concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Los apóstoles, los 12, tenían que ir y tenían que volver. Tenían que ir a predicar. Tenían que ir a llevar la palabra y tenían que volver. Y Jesús le dijo: vayan, no lleven nada que les estorbe. A ustedes les va a estorbar el pan, les va a estorbar la mochila, les va a estorbar el dinero. Solamente llévense en el bastón, llévense las sandalias y una sola túnica. Jesús quiere que ustedes y yo, en el momento de ir a predicar, no estemos tan cargados de cosas, que estemos ligeros. Por ejemplo, usted se va al trabajo y usted quiere predicar la palabra de Dios. Ay, es que yo no predico la palabra porque no traje dinero. ¿Para qué necesita el dinero para predicar? Es que yo no predico la palabra porque no traje comida, porque no traje ropa para cambiarme. La ropa no es la que va a predicar. El dinero no es el que va a evangelizar. La comida no es la que va a llevar la palabra. Lo que vamos a predicar somos nosotros. No coloquemos peros a la hora de predicar. Muchos misioneros, muchos predicadores, muchos cristianos se preocupan solamente por llevar las cosas materiales, pero no se preocupan por llevar un espíritu preparado. Cuando usted vaya a predicar, cuando vaya a evangelizar, confiésese, haga oración, prepárese espiritualmente. ¿Para qué entonces nosotros andamos tan preocupados de cosas exteriores, Yo no predico la palabra de Dios en mi casa porque usted sabe, Padre, quién me va a pagar. Porque usted sabe, Padre, quién me va a dar alguito. Porque usted sabe, Padre, que a mí me da miedo. No, Jesús dice: vayas a predicar, y los envía de 2 en 2. Y no es que usted necesita: Padre, me voy de misiones, yo no sé para qué país. Me voy de misiones, yo no sé para qué lado, para qué nación. No. Predica ahí en tu entorno. Predica ahí en tu familia. Padre, que yo no predico porque no tengo un título, no tengo esto, no tengo estudio, no tengo... No, predica así como sabes. ¿A usted le enseñaron el Padre Nuestro y la Ave María? Sí. ¿A cuántas personas se los ha enseñado? ¿A usted le enseñaron a leer la Biblia? Sí. ¿A cuántas personas le has enseñado a leer la Biblia? ¿A usted le enseñaron a hacer oración? Sí. ¿A cuántas personas tú le has enseñado a hacer oración? ¿A usted le enseñaron los caminos de Dios? Sí. ¿A cuántas personas tú le estás enseñando esos caminos de Dios? Jesús nos enseña hoy en su palabra que el misionero, que el que predica, que el que lleva la palabra, no necesita de tantas cosas. Necesita es enseñar lo que ha aprendido. Y les dijo: miren dónde hay que predicar. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben y los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse en el polvo de los pies como señal de advertencia para ellos. Primero, cuando entren en una casa, ¿dónde tenemos que ir a predicar? En las casas. ¿Y dónde tenemos que predicar en el primer lugar? En mi casa, en tu casa, en nuestra casa. A veces a nosotros se nos olvida ir a predicar en nuestras casas y no estamos predicando en nuestros hogares. Y por eso Jesús hoy nos recuerda: tus hijos ya saben orar, tus hijos ya se casaron, tus hijos ya hicieron la primera comunión, la confirmación, ya están confesados, ya están confirmados. Tus hijos ya saben ir a la misa, en tu casa ya se predicó la palabra de Dios. No, Padre, aquí nadie ha venido a predicar. ¿Y qué estás haciendo tú, pedazo de flojo, que no estás trabajando? ¿Qué estás haciendo tú, católico chimbín, que no estás llevando la palabra? En tu casa debes predicar. Y me llama la atención cuando Jesús dice: si entran a algún lugar y no lo reciben, sálganse de ahí y sacúdanse en el polvo de los pies. En señal de advertencia. ¿Qué significa? Que cuando ustedes y yo estemos predicando y algunas personas, algunos hermanos no quieran recibir la enseñanza, debemos salirnos de ese lugar.
debemos apartarnos de ese lugar. Sacudirse el polvo de los pies significa que ustedes y yo no debemos aprender las malas mañas de esa gente. No debemos aprender las malas cosas de esa gente. Si llegamos a una casa, vamos a predicar, a evangelizar, y no reciben el mensaje, por el contrario, reciben el pecado, rechazan el mensaje, esas malas cosas, ese mugre, ese polvo, esa basura que esas personas tienen, no debemos practicarlas, no debemos vivirla, hay que sacudirlas. Ustedes y yo vamos a predicar y aprendemos las malas costumbres. Ustedes y yo vamos a evangelizar y aprendemos las malas cosas. Y Jesús dice, el polvo, el mugre, esas cosas malas hay que botarlas. No hay que llevárnoslas, sacúdanse ese mugre en señal de advertencia. Que ustedes y yo influyamos positivamente en las personas. Que ustedes y yo prediquemos la palabra y la gente aprenda las cosas buenas de nosotros. Pero que ustedes y yo no aprendamos las cosas malas. Me voy a predicarle a los borrachos. Pero para predicarle a los borrachos tengo que convertirme en un borracho. No, señor, ¿qué es eso? Me voy a predicarle a los drogómanos. Pero para predicarle a los drogómanos entonces tengo que convertirme en un drogadicto. No, señor, ¿qué es eso? Sacúdanse en el polvo de los pies. Me voy a predicarle a los brujos. Entonces me tengo que convertir en un brujo. Me voy a predicarle a los chismosos. Me tengo que convertir en un chismoso. Me voy a predicarle a cualquier persona y me tengo que convertir en una persona como ellos para que pueda aceptar el mensaje. Pues no. Jesús dice, hay que sacudirse el polvo de los pies. Hay que sacudir las cosas malas en señal de protesta. Yo voy y predico. No quisieron aceptar, me sacudo el polvo de los pies. No quisieron oír, me sacudo el polvo de los pies. Y eso es una protesta para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento. ¿Qué fueron a predicar? El arrepentimiento. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Y cuando ustedes y yo predicamos la palabra de Dios, y cuando ustedes y yo llevamos el mensaje, los enfermos son curados en el nombre del Señor. Que la palabra de Dios nos ayude a comprender en este día que ustedes y yo debemos tener las manos en la obra de Dios y debemos trabajar, debemos predicar. Que ustedes y yo influyamos positivamente en el mundo. Que ustedes y yo seamos esa luz que alumbre la mente y el corazón de mucha gente. Pero que no nos dejemos engañar. Que no nos dejemos meter gato por liebre. Que no caigamos en los errores que el mundo tiene, que se llaman vicios, que nos pueden destruir, que nos pueden acabar, que nos pueden dañar. Vamos a hablar un poquito de la primera lectura, el libro del profeta Amós. Amós capítulo 7, versículo 12. Amós era pastor y Amós era cultivador de higos, era campesino. Y Dios le dijo a Amós, Amós, váyase a predicar. ¿Y sabe qué hizo Amós? Se fue a predicar. Y estando predicando Amós y llevando la palabra, vino un sacerdote. Y el sacerdote era la persona encargada de llevar la palabra, de evangelizar, de predicar. Y el sacerdote, por ser sacerdote, le dijo a Amós, Amós, cállate, no prediques más, no evangelices más. El sacerdote, por ser la autoridad, le dijo a Amós, usted de Dios no habla, usted de Dios no dice nada. Y Amós le dijo, si a mí Dios me mandó, ¿quién es usted para prohibirme? Y le echó una retahíla y le echó una predicación y le dijo qué iba a pasar con su vida. El profeta fue corregido, el profeta fue enviado por Dios a predicar y el sacerdote se lo impidió. El sacerdote trató de detenerlo. Y eso nos va a pasar siempre. Siempre que hayan buenos sacerdotes y buenos predicadores,
habrán buenos para detenerlos, para enfrentarlos, para pararlos. Por ejemplo, pensemos un momentico en el Padre Pío de Pietrelcina. ¿Conocen la historia del Padre Pío o no? ¿Saben cuántos años le prohibieron al Padre Pío predicar y cuántos años le prohibieron hacer la misa y evangelizar? Alrededor de 10 años. ¿Saben por qué? Porque Padre Pío era un buen predicador. Y le dijeron, se calla, se calla, se calla. Y ahí lo callaron. Y es donde yo no entiendo. Y dice la gente, ¿qué pasa? Si hay buenos predicadores, personas que predican bien, que evangelizan, ¿por qué los callan? ¿Qué pasó a Monseñor Romero? ¿Se acuerdan de Monseñor Romero? Le dieron un tiro, lo callaron. De Monseñor Rolando allá en Nicaragua, lo metieron preso. Y los buenos predicadores siempre serán objeto de escándalo, de problemas, de dificultades. Miren, y yo les digo algo hoy, ahorita que estoy involucrado en este ambiente de ir a estudiar, de ir a preparar, estudiar la Biblia, hacer estudios en teología, no es fácil, es algo muy costoso. Es algo muy costoso. Ir a estudiar, la gente piensa que el padre se fue a estudiar y ya. No, hay que hacer muchas diligencias. Esta semana tuve que ir a Caracas y tuve que ir a venir y pagar hotel y pagar comidas y pagar pasaje, llegar allá, pagar copias y un poco de gastos que hay. Y hay que pagar la universidad. Por eso es que a la gente le cuesta mucho estudiar. Por eso es que yo hago las predicaciones aquí en internet gratuitas. Por eso yo no ando cobrando como si fuera una universidad, las hago gratuitas para que la gente aprenda. En la iglesia los estudios son muy buenos, excelentes, pero son muy caros. En los seminarios los estudios son caros. Estudian poco, se preparan poco y después esos pocos que estudian no quieren dar el conocimiento. Amós se fue a predicar, Amós se fue a evangelizar, a llevar la palabra y lo mandaron a callar. Y el profeta, el sacerdote que era el hombre de la palabra, ese sí estaba bien callado, ese sí lo dejaban hablar y decir lo que sea. Siempre vamos a tener los problemas, siempre vamos a tener las dificultades y nosotros debemos aprender eso. ¿Por qué al Padre lo mandan a estudiar? Por predicar. Y yo no dejaré de decirlo y lo diré siempre. Me sacan a Venezuela y me mandan a estudiar por predicar la palabra de Dios. Tantos que quieren ir a estudiar. Tantos que quieren ir a otros países, ir a Roma, ir a España, pues mándenlos a ellos que quieren ir. Yo no quiero ir para ningún lado, pero ahí váyase, Padre Marco. ¿Y por qué? Porque usted tiene que aprender a predicar, porque usted tiene que aprender a medir la palabra, porque usted tiene que aprender a decir, porque usted es campesino, pues. No me escribieron una carta donde decían que yo era un cura campesino que hablaba campesinamente, pues la gente entiende. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando uno se va a Roma y después de que regresa, llega hablando fino, tan fino que la gente no entiende, la gente no comprende, y al no comprender la gente, al no comprender la gente, pues la gente queda dormida y la gente no lleva el mensaje. Yo le doy gracias a Dios porque mi papá y mi mamá, ustedes lo conocen, lo han visto. Mi papá maestro, mi mamá ama de casa. Educación me dieron la que pudieron, pero nunca, mire, y él es uno de los gozos más grandes míos, que nunca pude tener un título. Usted no ve que la gente me mata para tener títulos y títulos, yo no sé. Hoy día en Venezuela los títulos no sirven para nada. ¿Y ustedes se han dado cuenta? Usted puede tener títulos de yo no sé qué, pero gana igual que el bedel. ¿Sí o no? ¿Sí? Esperemos, ¿verdad? Que las cosas mejoren pronto, si Dios quiere. Que no debería ser así, porque para algo usted estudió. Pero yo he aprendido en Venezuela que los títulos no sirven para nada. Y cuando me iban a mandar a estudiar me preguntaban, ¿y qué título tiene usted? Ninguno. Me mandaron a hacer una carrera en Biblia como si fuera por ejemplo, un TCU, un diplomado. Algo sencillo, algo no tan difícil. ¿Por qué? Porque no tengo título. Pero Dios me llamó y yo puedo decirlo, mire, y lo he dicho. Y ustedes miran, Padre, usted sea orgulloso, dígalo si quiere. Pero yo he ido a lugares y he ido a países y Dios me ha llevado a masas de personas que aquellos que son bien estudiados y bien preparados en la diócesis no han podido llegar. Yo he llegado a lugares donde yo no pensaba llegar.
y no he necesitado de un pedazo de papel, un pedazo de cartón o un título, y felicito y respeto a que los tienen y los admiro, porque también estudié, lo único que no me lo dieron, pero estudié, los felicito. Pero hay doctores aquí en Marina, y hay preparados, y hay magísteres, y hay yo no sé qué, que ahí andan miedosos y ahí andan callados y no pueden hablar. Y les decía, yo me siento contento. La conferencia episcopal donde están los obispos en Venezuela por fin habló, y hay un documento que ustedes lo van a escuchar, y un documento oficial donde los obispos de Venezuela nos dicen: salgan a votar, vayan a la calle a ejercer su derecho al voto. Eso tenemos que hacerlo todo, y debemos tener las garantías, y no por eso el padre hable de política o se meta en política. Debemos ir a las elecciones, y eso nos invitan los obispos. Eso es quitarse los miedos, eso es dejar los miedos de lado. Mientras que el pueblo sufre, el pueblo padece, el pueblo, ¿y dónde están los obispos y dónde están los sacerdotes? Pues deben estar con el pueblo, apoyándolos, animándolos. Entonces la Biblia enseña que Amós no se quedó callado, que Amós sí era un campesino, que Amós sí era una persona cultivadora de higos, que Amós sí venía del campo. Y la Biblia enseña que Amós fue enviado por Dios a predicar y a evangelizar y a llevar la palabra. Y cuando hay un buen profeta, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Lo decapitaron. ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Qué pasó con Jesucristo? Lo mataron en la cruz. ¿Qué pasa cuando hay buenos predicadores y buenos evangelizadores? Siempre van a tener contratiempos y siempre van a tener problemas. Y aquellos que se callan, que son títeres y no predican y no dicen nada, a esos no se les prohíbe nada. Usted no ve, por ejemplo, hoy día las sectas, las iglesias protestantes en Venezuela. ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? Nada. Les dan ventiladores, les dan sillas, les pintan los cultos y ahí están aplaudiendo. Y mire cómo está la iglesia en Venezuela católica, no está siendo perseguida. No están esperando a ver qué cura habla para poder decirle: vamos a acusarlo por el odio, por yo no sé qué cosa. Eso es incitación, porque solamente dijo algo. Y los protestantes calladitos, recibiendo regalos, recibiendo cosas. Y ahorita los obispos hablando, y van a ver cuántos sacerdotes se van a animar a hablar y a decirle al pueblo: salgan a votar, ya está bueno, vamos a ir a las elecciones. Ahora se lo leo en la Biblia para que ustedes lo digan, ay padre, que usted lo dijo hoy porque quería hablar de política. No, miren, Amós capítulo 7, versículo 12, escuche. Amasías dijo a Amós. Amasías dijo a Amós. No dice quién era Amasías. En la otra Biblia, ¿qué dice? ¿Qué lea ahí en el otro? Tenemos la misma versión. ¿Ah? Es la misma versión. Venga, entonces léalo, aquí venga, y ahorita sigue allá. Venga un momentico. Escuchen. Porque debemos saber quién era Amasías. Estamos leyendo Amós. ¿Amós qué? 7:6, ¿no? 7:12. Escuchen. Oigan. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel. ¿Quién era Amasías? Sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? Una autoridad. Por allá Levítico 21:12 dice: al sacerdote lo tendrás por santo. Era la autoridad en ese momento. Amasías era el jefe, Amasías era el encargado de decir las cosas. Pero ¿qué pasó con Amasías? Que era el sacerdote y estaba callado. Que era el sacerdote y estaba guardando silencio. Que era el sacerdote y no estaba diciendo nada. ¿Qué dijo Amasías? Oigan. Le dijo al profeta Amós. Se encontró con Amós y vio que Amós andaba mal vestido, que era un pobre profeta, que andaba predicando, y el sacerdote echándose adre, y el pobre Amós de un lado al otro lado evangelizando y llevando la palabra. Y escuchen bien, eso que le pasó a Amasías con Amós pasa hoy día. Mientras que hay curas en oficinas metidos y obispos echándose aire y regañando a los curitas por ahí que están predicando y haciendo algo. Con eso sí se meten. Yo les decía, estaba en una parroquia trabajando
y me llaman a hacer una misa, la parroquia vecina, y el padre no quería ir o no podía ir, y yo me voy a hacer la misa, pero no podía hacer la misa porque el padre me lo impidió. Y cuando ya se llegó la hora, se vino el padre a regañarme. Me dijo: en mi parroquia mando yo, y usted a mi parroquia no va y no se me mete, porque si usted va, voy y lo denuncio con el obispo para que lo sancionen, porque en mi parroquia yo soy el párroco y le dije que no iba a ir a la misa, que no sé qué. Yo ni siquiera había ido, pero él vino a dársela así de machomán, de grandote. Y yo lo miré y yo le dije: está bien, pero dígame algo, padre, ¿por qué usted, que es tan valiente, tan macho, remacho, por qué no va y le dice a los protestantes que vienen a su parroquia o que están por todos lados en su parroquia que no prediquen? ¿Por qué no va y los encuentra en la calle y le dice: mira, aquí mando yo soy el párroco, y va y le prohíbe a ellos? ¿Por qué? Porque el tigre sabe a quién le sabe, padrecito. Usted viene a mí a prohibir. ¿Quién pierde? Yo no pierdo nada, pierde la gente. Yo no pierdo nada. Así hay sacerdotes guapos con otros sacerdotes. Así hay predicadores guapos con otros predicadores, que porque tienen un carguito, que porque tienen un oficio, quieren callarlo a uno y quiere decirle: no le prediquen. ¿Usted qué cree? ¿Que en todos lados donde yo voy a predicar por fuera me va bien? ¿Qué cree? ¿Que en todos lados donde yo voy a predicar? No, les dije, fui a México. Llegué a predicar a México, allá en la Catedral de México. Y yo emocionado con los peregrinos, pedimos los permisos con mucho tiempo, y llegamos a la catedral y salió el rector. Ven acá. Y yo me paré y me ignoró. Y yo, esperando que me hablara, me dio la espalda. Cuando ya le roncó, cuando ya quiso, me dijo: esto es una iglesia, yo no sé qué, yo ni me acuerdo ya. Y mire sus zapatos. Ustedes miran con cargo de los zapatos. Usted no sabe que tiene que colocarse otros zapatos. Si no tiene zapatos de vestir, casi que me dice la marca, entonces no va a hacer la misa. Vaya donde vaya, usted tiene que adaptarse. Me dijo: payaso. Y yo, como que lo vi chiquito, yo dije: este sinvergüenza, ¿qué le pasa? Pero como habían peregrinos, yo dije, me salí, me senté. Y yo que me siento y viene un peregrino por allá perdido: Padre Marco, me saluda. Yo le digo: préstame sus zapatos. Ahí mismo nos cambiamos los zapatos. Me prestó los zapatos y me fui a hacer la misa. El otro padre no lo dejaron hacer la misa porque no decía. Era el rector de la Catedral de México. Igual hice la misa. No creo que vuelva para allá tampoco, pero la hice. Sí, así padrecitos. Así padrecitos, que son bien agrandados, que se creen la última pesicola en el desierto, en el sentido de la grosería, de ser déspota, de prohibirle a la gente, a los laicos: y yo soy el padre, y el padre dijo esto, y así se hace, punto, le guste o no le guste. Hay momentos en que hay que decirle al laico que las cosas deben hacerse así, no se pueden cambiar, pero no todo el tiempo. Y tenemos padres bien rebeldes y bien groseros con los laicos, y con otros sacerdotes, y con los que prediquen la palabra de Dios. Y uno tiene que aprender a agachar la cabeza. Yo no sé, a mí me han dicho que en España es mucho lo difícil y mucho lo complicado predicar. Pues para allá no vamos. Y ustedes, si no les echo el cuento, ahí en YouTube ustedes mirarán cómo nos va por allá. Cuando nos toquen las primeras misas, cuando nos toquen las primeras predicaciones, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir predicando. Y que me digan: usted es un padre de Venezuela y se me va de aquí. Chao, cheo, me voy. Yo no quiero estar allá. ¿Qué voy a estar haciendo allá? Me voy. Usted es un predicador, un profeta. Hay gente bien déspota, bien grosera. Y de eso nos lo vamos a encontrar en la iglesia y en todos lados. Oigan, el sacerdote le dijo a Amós, ¿qué le dijo? Vete de aquí. ¿Qué le dijo? Vete de aquí. Lo corrió, lo sacó. ¿Ustedes qué creen? ¿Que en toda la iglesia a mí me han dejado predicar? Hay iglesias que no mandan. El otro día me mandaron una carta y me escribían: solamente predicará en tal iglesia, no tiene permiso para predicar en ningún otro lado más. Y la gente con ganas de que yo fuera, y no me dejaron. Y yo le dije: pues si no me dejaron, ni modo, no. Por allá le dijeron a un padre en los Estados Unidos: que venga el padre Marco. No,
que no venga ese campesino a fastidiar aquí. No le dio la oportunidad. Hay diócesis donde no dejan que yo vaya a predicar ni a evangelizar. ¿Sabían ustedes eso? Pues sépanlo. Y hay parroquias donde los laicos me invitan y los padres dicen que no, que no, que no, que no. Mejor menos trabajo para mí. ¿Qué me voy a preocupar yo? Vete de aquí. Cuando uno se convierte en profeta y predica la palabra, le dicen como al padre, fuera de aquí, se me va para España a estudiar. Vete de aquí. Eso va a pasar. A la persona que evangelice y hable de Dios y corrija los errores, corrija las cosas malas y diga las cosas que no están bien, ¿qué le van a decir? Fuera de aquí, vete de aquí, lárgate, nos estorba, nos molesta, nos fastidia, tienes que irte, vete de aquí. Visionario. Visionario, usted que tiene visiones, usted que no prepara homilía, usted que dice cualquier cosa que se le ocurre, váyase, lárgase. ¿Usted qué creen? Hay gente que está triste porque me voy, pero hay otros que están mucho contentos. Igual vamos a echar cohetes cuando me vaya, ¿qué vamos a hacer? Esté contento, esté triste, tenemos que alegrarnos. ¿Qué vamos a hacer? Pero hay gente que se pone molesta, vete de aquí, visionario. Usted que anda visionando, usted que anda diciendo que se vaya, uno estorba, uno fastidia, uno molesta. Y eso es normal, eso es justo, eso siempre tiene que pasar, lo dice la palabra. Visionario. Y huye al país de Judá. Lárgate a otro país. No lo que me hicieron a mí, pues váyase para allá, para España, váyase de Venezuela, ya aquí no lo soportamos. Me voy a estudiar y a preparar. Ay, como si por internet. Lo bueno es que esto de internet no tiene fronteras. Eso sí me encanta. Que desde aquí puedo predicar para allá y desde allá puedo predicar para acá. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. Esto del internet, las redes sociales no tiene ninguna frontera. Vete, así me vaya para allá, para el continente europeo. Desde allá le voy a predicar. Si usted no es flojo, la escucha la homilía. Y si no, allá usted. Vete de aquí, lárgate a otro país. Gánate allá el pan. Póngase a trabajar. Es como decía, los curas deberían ponerse a trabajar. Los curas deberían ponerse a sembrar, a ser agricultores. No, yo para eso no me ordené. Yo me ordené para predicar la palabra de Dios. Ganarme el pan, predicando, evangelizando. El trabajador tiene derecho a su salario. Váyase para otro lado para que se gane el pan, para que se gane la comida. Predica por allá. Cuando usted estorba, estorba. Cuando usted fastidia, lo sacan corriendo. Cuando usted molesta, le dicen váyase. Oigan. Profetizando. Encárgate de profetizar, de predicar. ¿Qué es un profeta? El que anuncia y el que denuncia. Eso es un profeta. El profeta va a molestar cuando denuncie. Cuando anuncie y hable bonito, a nadie le molesta. Pero el día que denuncie, ese día la gente se pone brava. Sépanlo. Si usted está con borrachos y les anuncia el reino, ellos están contentos. Pero si usted les denuncia el licor y el miche, ellos se ponen bravos. Si usted vive en un lugar donde hay brujos y les anuncia la palabra y les lleva el evangelio y les lleva de comer, se ponen contentos. Pero cuando usted les denuncia, se ponen bravos. El profeta anuncia la palabra de Dios y denuncia el pecado. Y en el anuncio es amigo de todos. Pero en la denuncia se convierte en enemigos de todos. Oigan. Pero no vuelvas a profetizar en Betel. Aquí no vuelva a molestar, porque Betel. Porque es santuario del rey y templo del rey. Aquí es el templo del rey. Usted váyase a anunciar y váyase a predicar en otro lado y a evangelizar para otro lado. Y eso es lo que el profeta debe vivir. Es lo que se llama el exilio. Es lo que se llama sacarlo, correrlo. Y eso es normal. Que vaya un profeta preso, eso es normal. Un sacerdote preso, normal. Que haya un sacerdote que lo expulse, que lo saquen, eso es normal. Que sea criticado, que saquen, eso es bíblico. Eso va a pasar. Y debemos estar preparados nosotros los curas para eso. Pero hay unos que son bien miedosos y bien cobardes, que no quieren predicar y no quieren evangelizar. Y abro un paréntesis.
El 28 de julio en Venezuela son las elecciones presidenciales. Y todos los venezolanos tenemos que ir a votar. Y cuando usted vaya a votar el 28, porque es obligatorio que debemos ir, acuérdese que usted pasó varios días sin luz, que usted hizo varios días colas en las gasolineras, que muchos de sus hijos se fueron de Venezuela, se tuvieron que exiliar, que muchos familiares murieron en los hospitales. Acuérdese que usted es venezolano y tiene un sueldo menor de $10 en un mes. Acuérdese que usted es venezolano y está pasando sufrimiento, que usted debería tener muchas cosas para vivir en libertad y le dan una bolsita de comida y le dicen a usted qué tiene que comer y no le dejan comer lo que usted quiera. Acuérdese que usted es venezolano y cuando esté votando no pierda la memoria. Recuerden que este 28 de julio los buenos somos más y es la hora de la libertad de todos los venezolanos. No pierdan la memoria. Los invito a votar, que vayan a ejercer su derecho al voto. Yo el primero, haremos una misa y después de la misa me iré a las elecciones. No podemos tener miedo. Y entonces los sacerdotes tienen que quedarse callados. Usted no ve que no hay gobernantes, pero ahorita aparecieron. Ahorita sí hay quien construya un puente, quien haga un terminal, quien pinte las calles. ¿Y el resto de tiempo dónde estaban? Este año de las elecciones colocaron bombillos y alumbraron. Ay, padre, no diga eso, usted es un político. No, yo soy un profeta, yo tengo que decirle al pueblo las cosas como son. Les guste o no, así como le dije al obispo que eran unos cobardes que callaban y ya hablaron y escribieron, así le digo a los gobernantes que se están robando todos los recursos del pueblo. Y ahorita andan a amedrentar. A mí me da pena. Unas pobres señoras que le dieron de comer a una gente, que le cerraron el restaurante. A otros que le dieron posada, ahí le cerraron la posada. ¿Ustedes creen que es justo? Otros que fueron a echar combustible le apagaron la luz. Y ahí los motorizados sacando gasolina para darle. En vez de estar haciendo la oportunidad para que el pueblo viva bien, están haciéndolo muy mal. Y hay que aplaudirle y hay que decir bravo. Y si el padre dice algo, lo incitamos ¿al qué? ¿Al comer? Incitamos al odio y váyase preso. ¿Qué vamos a hacer? Yo soy padre de la esperanza, aquí estoy, aquí los espero. Antes de que me vaya, aquí estoy. Oiga, el profeta debe anunciar y decirle a la gente lo que está bien y lo que está mal. Y hay gente que se pone brava y no le gusta, y entiendo, mi respeto. Yo vine a misa no para escuchar esas cosas. Yo vine a misa no para oír esas cosas. Usted vino a la iglesia para que le hablen de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que el profeta, cuando denuncia las cosas malas, hay gente que se molesta, hay gente que se fastidia y hay gente que no quisiera oírlo. Mi respeto, pero yo tengo que predicar y decirle a la gente las cosas como son, a la luz de la palabra de Dios, de los acontecimientos diarios que están sucediendo. Abran los ojos, no cierren los ojos, no se dejen comprar por cualquier cosa que vengan. Aprovechense y la dan. Pero usted cuando vaya sea muy libre y diga: voy a hacerlo por la libertad de Venezuela. Y usted vote por quien quiera, usted es libre de hacerlo. Vete de aquí, visionario, lárgate. Pues que me saquen, ya no me tienen sacado. Ya lo único que me falta es comprar el pasaje para largarme. ¿Qué vamos a hacer? Pero tengo que predicar. Hasta el último suspiro de mi vida, hasta el último momento lo voy a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Miren. Respondió Amós. Ahí está la respuesta de Amós y la misma respuesta mía. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo no elegí ser sacerdote. Mi papá es maestro, mi mamá ama de casa. Yo no elegí estar aquí ejerciendo el ministerio, ni elegí esta parroquia para venir. Es más, yo soy de otro estado. Me crié en otro estado, de otro lado, y aquí vine. Yo no soy el que soy gracias a mí, sino porque Dios me lo dio. Yo no soy profeta ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de higos. Campesino del campo, pastor y cultivador de higos. Pero eso sí, de ahí, el Señor me sacó. De ese lugar, el Señor me sacó. El Señor me llamó. El Señor me invitó y me dijo como a Jeremías: irá donde yo te mande. Predicarás y dirás lo que yo te diga. No les tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y yo creo en esa palabra. Yo creo en el evangelio. ¿Qué creen? Que cuando predico, cuando digo esta cosa, no corre peligro y que
¿qué vamos a hacer? En peores momentos he estado de mi vida, con la candela encima, quemándose la casa y no me he quemado, con los ladrones aquí, con la pistola aquí, amenazándome que me van a matar y no me han matado, con los mismos policías ahí rodeándome que me van a llevar detenido y no me han llevado. No he estado en peores problemas. El Señor me llamó, el Señor me mandó, y si Dios me manda para predicar y para evangelizar y para abrirle los ojos al pueblo, ¿no tengo que hacerlo? Ojalá en Venezuela los curas se pusieran los pantalones en el puesto y se pusieron a predicar en toda la misa, en toda la homilía, y enseñarle al pueblo la verdad y la realidad. No solo de la secta, no solo del pecado, sino también de la cochinada de política que están haciendo en Venezuela, para que ustedes vean cómo el pueblo abre los ojos. Pero ahí están todos miedosos, todos asustados, todos acobardados. Esos de cobardes, así no los quiere Dios. Dios quiere sacerdotes valientes. Ay, padre, tenga cuidado, usted rece, mi hijo, y pídele a Dios para que me ayude y eche para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Porque solamente el padre, no diga nada. Ay, padre, no hable. Si me conocen, ¿para qué vienen a escuchar la misa entonces? Yo tengo que predicarles, y de aquí para adelante les voy a predicar. ¿Qué vamos a hacer? Así como hacen sus vagabunderías en público, en todos lados, pues yo voy a predicar la palabra para que quiten esas oscuridades. El Señor me llamó, el Señor me mandó, yo era campesino, Dios me invitó. Oigan, el Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ve a profetizar a mi pueblo. Ve a hablarle a mi pueblo. Y eso es lo que yo hago. Esa es mi misión. Que a algunos no les gusta, que a algunos les cae gordito, que a algunos les molesta, que a algunos se hierven y se fastidia. Mi respeto y pido perdón si no les gusta, pero no es mi tarea que a usted le guste o que no le guste. Mi tarea es predicar la palabra de Dios, evangelizar, llevar el evangelio, llevar el mensaje de Cristo, llevar la palabra de Dios. Esa es mi tarea. ¿No hemos pasado momentos difíciles aquí? Con los que se dicen católicos. No queríamos hacer una capilla en la Castellana o se olvida. A mí no me olvida. Y que íbamos a hacer en la capilla y todos los contratiempos que me pusieron, y decían que eran católicos y que creían en Dios. Y todos los contratiempos habidos por haber. Hicimos la capilla, bendito sea Dios. Y gracias por los permisos. Pero una rogadera y una fastidiadera, no, señor. Si en Venezuela hay libertad de culto, si en Venezuela hay libertad para hacer las cosas, ¿por qué lo prohíben? Entonces el padre se pone bravo y predica como tiene que ser, y se ponen ellos molestos y ahí arremeten contra el padre. De nuevo, repítalo lo último. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ve y profetiza, ve y predica. Que a algunos les guste, que a algunos no les guste, que a algunos les agrade, que a algunos les moleste, que a algunos les fastidie, eso es normal. Ustedes y yo debemos aprender a orar por el ministro que predica, a pedirle a Dios por el sacerdote y también a escuchar la palabra de Dios. Habrán palabras que no serán para ustedes, pero habrán palabras que sí serán para ustedes. Le caiga a usted o no le caiga, debemos orar por el sacerdote. Y el sacerdote no debe callarse, porque Isaías 56 dice: esos cuidadores están ciegos. Son como unos perros, pero mudos. Lo que hacen es dormir y soñar. Por eso es que el pueblo se desvía y por eso es que el pueblo se descarrila y se pierde. Porque nosotros los curas, que somos los centinelas, no decimos nada. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.